Damos la bienvenida al licenciado Cristian Zurita, editor del portal Periodismo de Investigación. En la Asamblea se lleva adelante una investigación relacionada con INA Papers y el expresidente de la República, Lenín Moreno, a la cual han comparecido una serie de testigos que han sido llamados, yendo desde el anterior ministro de Energía, el ministro del sector eléctrico, y han estado también testigos involucrados en varias denuncias periodísticas que se han dado alrededor de este caso. Quisiéramos conocer su punto de vista. ¿Qué es lo más relevante que ha sucedido, licenciado Zurita? Entiendo que el caso INA Investment, no me gusta llamarlo INA Papers porque es el nombre que le puso el correísmo al caso. Fue tal vez el primero en agenda de la Comisión de Fiscalización cuando Fernando Villavicencio presentó su propuesta para fiscalizar en este nuevo periodo legislativo. No ha podido avanzar por todos los hechos que han sido públicos. Existió el proceso judicial, el proceso político contra el defensor del pueblo y anteriormente contra el ex Contralor General del Estado, Pablo Celi. Apenas está tratando de retomar su agenda, que debemos entender se encuentra atrasado, pero es el primer paso y creo que es por demás importante tratar este tema de interés primordial para el país, porque se trata de dos temas ligados, Coca-Cola Sinclair y los sobornos generados a partir de los contratos de Coca-Cola Sinclair, que son créditos chinos, ¿sí?, entregados a la empresa Sinohydro. Sinohydro realizó los pagos que debía a su representante en el Ecuador, que era de la empresa Recorsa de Conto Patiño, y Conto Patiño pues es quien debe dar una respuesta con respecto a cómo se distribuyó parte de los recursos destinados como regalías obtenidas por haber logrado concretar el contrato. De tal manera que se están llevando las comparecencias y tal vez lo más relevante podría decir que el día, el día lunes, ¿sí? Pues se presentó una de las personas que son parte de este proceso, que es el español Emilio Torres Copado. Él es representante de una empresa llamada Diveal, que fue nombrado en los reportajes que nosotros publicamos y que se identificó como la persona que intermedió en la compra-venta del departamento en la playa que se encuentra en Alicante, ¿sí? Él ha respondido varias preguntas de los miembros de la Comisión de Fiscalización y pues prácticamente ha ratificado todo lo que en su momento se publicó, con algunos apalancamientos mayores, ¿sí? Dentro de las preguntas que se le hizo fue que si él había efectivamente ofrecido un departamento o una propiedad que tiene en la Florida para que el presidente de la República con su familia se trasladen y lleguen allá en un periodo de vacaciones. Y él dijo que no era un motivo de la comparecencia, pero efectivamente él podía ofrecer su propiedad a sus amigos. Por tanto, queda en evidencia que existe una relación muy estrecha entre Emilio Torres Copado, ¿sí?, y el presidente de la República, que además pues afirmó haber sido socio del yerno, perdón, de uno de los yernos de Lenín Moreno. Oh, se me va el nombre de uno de los de ellos, pero que efectivamente mantenía una relación. O sea, por tanto, aquí eh, se puede rescatar dos cosas. Esta profunda relación de amistad con este empresario, más la relación societaria con miembros de la familia del presidente Moreno, ¿sí?, que de alguna manera han sido beneficiarios de los acuerdos, al menos para utilizar el departamento en Alicante. Entonces, yo creo que ha sido muy importante esa comparecencia, ha terminado de ratificar lo que nosotros en su momento publicamos, ya son bastante tiempo, ha ratificado lo que ha dicho el correísmo en varias ocasiones, y pues aspiremos que se pueda emitir un informe que termine de apalancar el trabajo que está haciendo en la Fiscalía, que hasta ahora nos queda debiendo, ¿sí? La Fiscalía en el tema INA Papers nos queda debiendo totalmente.
Además de Emilio Torres Copado y otros nombres que han sido mencionados en las investigaciones, algunos de ellos compareciendo hoy ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, uno quizá predominante es el de Conto Patiño. Nos decía Fernando Villavicencio que al momento no hay ya solamente sospechas, sino certezas de que Conto Patiño recibió 18 millones de dólares de la compañía china que construyó Coca-Cola Sinclair. Ustedes en periodismo de investigación, la revista Plan B, también han hecho varias publicaciones sobre este tema con ciertos titulares sugerentes como Coca-Cola Sinclair y la huella del presidente Moreno, la persecución, perdón, por los INA Papers, etcétera. Cuéntenos, ¿quién es este ciudadano Conto Patiño? ¿Qué relevancia tiene en estas investigaciones? Bueno, él es un viejo empresario de larga data relacionado sobre todo a grupos ligados a los socialcristianos. Históricamente, él ha sido un emprendedor de proyectos y de iniciativas privadas importantes. Y ha estado cercano al poder por varias razones, pero siempre ha sido un personaje que se ha mantenido más bien al margen de la esfera pública, ¿sí? Diríamos que ha sido un empresario lobista de éxito, que quedó en evidencia en el caso INA Papers. Ahora, recordemos que el primer medio que da el campanazo con respecto a este tema fue Diario El Universo, ¿sí? Y El Universo deja en evidencia, porque ellos descubren el caso, deja en evidencia que se habían cobrado estas regalías especiales, sí, por parte de las empresas de Conto Patiño, que son Recorsa, y que no se habían declarado adecuadamente o sea, no se había hecho una declaración impositiva adecuada. Entonces se inician los procesos y lo que se descubre justamente es que existió un traspaso de 18 millones de dólares desde Sinohydro Beijing a Recorsa Panamá, ¿sí? Que Recorsa Panamá es una propiedad, es una empresa propiedad de Conto Patiño. Ese dinero en Panamá es trasladado al Ecuador y se distribuye en una serie de empresas fantasmas, ¿sí? Eso es lo que se descubre, eh, lo que descubre el Servicio de Rentas Internas, lo publica Diario El Universo, pero sin nombres, ¿sí? Luego vinieron las publicaciones de INA Papers y lo que nosotros logramos es identificar ya quiénes eran los protagonistas de cada uno de ellos. Y queda en evidencia que existía una relación entre Conto Patiño Martínez y Lenin Moreno. Ahora, extraoficialmente, nosotros hemos conocido que Conto Patiño ha rechazado una amistad con el presidente, con el expresidente de la República, Lenin Moreno, pero no ha negado que existía un profundo lazo de amistad entre su hija, perdón, Marioxi Patiño, y su yerno, que es el señor Miguel Macías Carminiani. Ahora, Miguel Macías Carminiani y su esposa, Mariuxi Patiño, mantuvieron una relación por demás extrema con la familia presidencial, sobre todo con la esposa del expresidente, ¿sí? Con quienes visitaban las altas alcurnias de la sociedad guayaquileña. Entonces, la esposa del presidente Moreno pues se sentía en la gloria cuando podía acceder a las puertas de la alta sociedad guayaquileña. Es como que si llegaba al paraíso, por no utilizar otras frases que pueden ser más duras, ¿no? Pero en verdad eso es lo que sucedía. Entonces Ujú. entendemos que ahí existe una espiral de relaciones de amistad, familiares y societarias en las cuales obviamente Macías Carminiani y Mariuxi Patiño, pues obviamente sacaron un provecho enorme de la condición del presidente de la República en ese Sí, a momento. veces la memoria es ingrata, licenciado Zurita, y la memoria colectiva con frecuencia más. Refrésquenos, por favor, estos temas del departamento de Alicante, de los muebles, del departamento de Ginebra, y qué relevancia tienen estos temas con esta especie de tejido en el que está enredado Lenín Moreno. Así es. A ver, el tema de los muebles, que es por donde se inició todo el tema,
En verdad parece un tema tonto, pero es la punta del ovillo para determinar que existieron una serie de acuerdos ah, societarios en los que intervino la familia del presidente Lenín Moreno y es la creación de la empresa INA Investment, ¿sí? Es justamente de esta empresa donde salen los recursos económicos para comprar una serie de muebles que no son de trascendencia, pero lo importante es la huella que nos dejan para entender que salieron de una chequera, ¿sí? En una cuenta en un banco en Panamá a nombre de la empresa INA Investment que hizo las compras de esos muebles por un monto más ridículo que sea, no son más de 10.000 euros, ¿sí? Tal vez un poco más, pero el tema es que a través de esa empresa, ¿sí? Se generan las compras y esas compras van a terminar en el departamento del presidente de la República en Suiza, ¿sí? Eso nunca lo negó Lenín Moreno, ¿sí? Tampoco lo negó su principal escudero, que era el señor Michelena, ¿sí? Ellos lo reconocieron e incluso se atrevieron a decir que los muebles habían sido embodegados, ¿no? Pero efectivamente, la cuenta que pagó esos muebles, que no solo fueron unos muebles, sino también el retapizado de algunos otros y la compra de unas alfombras, terminaron en la casa del presidente. No es por los muebles en sí, sino que luego se logró determinar que la chequera firmada, que la chequera de la cual salió, firmada por la señora Mariuxi Patiño de Macías, ¿sí? Era propiedad del presidente de la República. INA Investment termina siendo de propiedad del presidente de la República. ¿Y quién terminó creando esas dos empresas? Porque recordemos que existen dos empresas INAS, ¿sí? La una constituida en Belice, ¿sí? Que cuando se publica el primer informe la tratan de liquidar, ¿sí? Y la otra constituida en Panamá, ¿sí? Que es la que justamente termina de adquirir el departamento en Alicante, ¿sí? Ahora, del tema importante no es el departamento en sí, porque es un departamento de medio pelo, en realidad, ¿no? Digamos que es como para que nosotros, los de clase media, que tenemos cierta capacidad de acceso económico, podamos ir, no para la calidad económica que un presidente de la República. En realidad es un departamento de clase media, ¿sí? No pasa por allí, sino que efectivamente se logró determinar que fue INA Panamá quien compró ese departamento, otorgando poderes especiales al señor Miguel Macías Carminiani y a la señora Mariuxi Patiño, en el cual de por medio se utilizó como, el propietario que vendió el bien al señor, el señor Torres Copado, de quien hemos hablado. Emilio Podríamos Torres. pensar posiblemente en testaferrismo, pero además de esto, desencadenan estas situaciones tráfico de influencias, en donde ingresan ya intereses del Estado. Yo creo que es la ruta del dinero de Lenin Moreno. Es clarísimo. ¿Sí? Más allá del tráfico de influencias, es la ruta del dinero de la corrupción de Lenin Moreno, ¿sí? En el cual por medio está el señor Conto Patiño, ¿sí? Que le tiene que contar y responder al país. Primero, cómo es que intentó lavar ese dinero en empresas fantasmas aquí en el Ecuador. Y luego, cómo es que parte de ese dinero terminó en manos del presidente Lenin Moreno, ¿sí? Ahora, eso que fue obviamente evidente, claro, y creo que la fiscalía tiene un camino clarísimo con respecto a este tema, porque este tema de INA Investment era mucho más claro que Arroz Verde, ¿sí? Todavía no ha actuado. Entonces, pues obviamente, ¿qué podemos pensar? ¿Que no han actuado por acuerdos o que todavía están haciendo la indagación fiscal? Esperemos que cuando terminen la indagación, espero que tengan respuestas lo suficientemente claras para que nos callen la boca a todos. Mientras tanto, yo creo que la fiscalía le queda debiendo a todos. ¿Y qué le dice a usted, licenciado Zurita, la ausencia de Lenín Moreno, su excusa ante la Comisión de Fiscalización? Él dice que no se va a presentar a un show, mientras tanto, se mantiene fuera del país. Bueno, Lenin Moreno ha sido parte de la corrupción de Rafael Correa desde que llegaron al poder, pues y obviamente con la pelea entre compadres que tiene, de alguna manera tiene que defenderse. Me molesta mucho este círculo y este escudamiento que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos a un corrupto como él. Y pues obviamente desde allá se está defendiendo, ya no necesita llegar al Ecuador y
con la piel de elefante que tenía, porque básicamente todo le resbalaba, ¿sí? Pues él puede decir cualquier cosa y la realidad es que no lo tendremos, ¿sí? No sabemos a quién podrán juzgar en ausencia, en el caso Ina Papers, pero sus hijas, su mujer y él, obviamente, difícilmente llegarán al Ecuador con la cantidad de recursos que tienen, ¿no? Coméntenos sobre las presiones que ustedes como periodismo de investigación y como personas particulares, como periodistas, han tenido. En algunos de sus artículos denunciaban presiones que venían desde inteligencia del CIES y desde el Servicio de Rentas Internas. Lo que hemos sentido en ciertos momentos es la presión que fue generada por el gobierno de Lenín Moreno y sobre todo impulsada por este secuaz que es el señor Santiago Cuesta. Santiago Cuesta que fue de alguna manera la mano izquierda o el pie izquierdo y derecho de Lenín Moreno, ¿sí? Mejor denominarlo así, fue quien impulsó una serie de de agresiones en contra de Fernando Villavicencio y en contra mío. Él fue quien impulsó el, la apertura de una investigación en la unidad de análisis financiero en contra de Fernando Villavicencio y en contra de su familia, porque decía que era testaferro a través de su hermano. ¿Sí? Entonces, lo que hacían era contabilizar los ingresos de una pizzería desde hace 14 años y desde hace 14 años esos ingresos sumaban 3 millones de dólares, ¿no? Entonces decían que el, el poder o el patrimonio de Villavicencio a través de su hermano, su testaferro, era de 3 millones de dólares, sin entender que eso significa un proceso de ingreso o ingreso de las cuentas corrientes que tiene un negocio que bien o mal funciona, ¿no? Entonces, él sufrió eso, eso se abrió en la fiscalía en cierto momento, y en mi caso en particular, pues intentó hacer un proceso de empapelamiento a través de redes sociales, ¿no? Él efectivamente decía que yo cobraba por reportajes $5,000, que era un camaronero, que obviamente en el argot costeño ser camaronero es cobrar por los reportajes. Y pues todas las cosas que él pudo haber dicho en su momento, pues ya simplemente han quedado en el pasado y en el olvido. En su momento veremos y podremos determinar hasta dónde estas investigaciones que el gobierno de Lenin Moreno impulsó en contra de nosotros, pero creemos que bajo las circunstancias actuales ya son cosas del pasado y debemos entenderlo como gajes del oficio, ¿sí? Aspiramos que este tema no se vuelva a repetir y tampoco se repita ni con otros colegas ni con otros grupos sociales que intentan acceder a la información de condición opaca y que en ciertos momentos pueden ser perseguidos simplemente por no tener la capacidad o la resonancia pública como algunos otros podemos tener. Transitemos a un tema actual, licenciado Zurita. Este domingo trascendió esto de Pandora Papers, una publicación, una investigación periodística de larga data que ponía también entre los nombres que han generado polémica al presidente de la República, el señor Guillermo Lasso. Aparentemente, tras las declaraciones, las justificaciones de Guillermo Lasso, él ha actuado en forma legal y de acuerdo a las variantes que se habían ido introduciendo en la legislación ecuatoriana, pero en su calidad de expresidente, de ex candidato a la presidencia de la República y actual presidente de Ecuador, no deja de abrir un dilema ético. Sí, sin duda yo creo que ha sido un golpe reputacional tremendo en contra del mandatario y tendrá que encontrar los mecanismos para poder sobrellevarlos. Y sobre todo tendrá que darle respuestas al país que los reportajes publicados en primera instancia han dejado en evidencia, ¿sí? Puede que el presidente actual no haya cometido ningún tipo de irregularidad, ningún tipo de hecho que pueda estar al margen de la ley, que incluso que moralmente pueda ser reprochable. En estos instantes no. Pero lo que ha señalado esta publicación enorme a nivel internacional es que en su momento, ¿sí? En su momento, el ahora presidente utilizó espacios o nuevos espacios generados en los Estados Unidos para precautelar su patrimonio sin considerar que, o no se conocía entonces, que se trataban de instrumentos financieros muy parecidos a un
paraíso fiscal, ¿sí? Entonces, la gran pregunta que deja esta enorme publicación de carácter global es que en su momento el actual presidente utilizó elementos financieros de características similares a un paraíso fiscal en los Estados Unidos. Eso es lo que de alguna manera deja en evidencia lo que denotan los reportajes. La publicación de Diario El Universo ha sido bastante benévola con él y ha explicado lo que nosotros conocíamos desde hace algún tiempo, porque es una explicación que Lazo la ha dado desde 2017, antes de ser candidato por segunda ocasión y luego de ser candidato y perder las elecciones. Luego él se ha encargado de eh, enrumbar nuevamente su patrimonio y traerlo al Ecuador, que en buena hora me alegro que haya actuado así, pero eso no está viendo la publicación. Lo que está viendo la publicación es que en su momento, ¿sí? Antes de 2016, él utilizó instrumentos financieros parecidos a paraísos fiscales en los Estados Unidos. Y lo que de alguna manera deja en evidencia es que justamente los dineros extranjeros, ¿sí? Considerándolo a él, han llenado fideicomisos en espacios y lugares en los cuales buena parte de personas corruptas o que quieren evadir lo han hecho, como es en el caso de los trust o fideicomisos en Dakota del Sur. Y eso va a tener que responder el presidente de la República. Claro, el tema es que esta es una huella y ya imborrable de Lenín Moreno, que hoy le toca, en su calidad de presidente de la República, como no puede ser de otra manera, invitarnos a todos a creer en el país y a contribuir con el país. Pues sí, mire, yo creo que el presidente de la República y su equipo de comunicación ha cometido un grave error, ¿sí? Y es haber subestimado la respuesta que podía tener el Consorcio Internacional de Periodistas con respecto a esta su publicación. Y en verdad su rostro y su fotografía ha aparecido en todos los grandes periódicos del mundo. Su rostro ha aparecido en El País de España, su rostro ha aparecido en el Washington Post, su rostro ha aparecido en Der Spiegel de Alemania, señalándolo o involucrando Ha con estado en The Guardian, ha estado en La Nación de Buenos Aires y así por el orden. eso es un golpe reputacional tremendo que le va a pasar una tremenda factura política, ¿sí? Y en su momento, el equipo de comunicación del presidente de la República ha subestimado la información que le solicitó el Consorcio Internacional de Periodistas, ¿sí? Porque si efectivamente si hubiese tenido una respuesta más contundente que una carta, ¿sí? Pues tal vez no estaría colocado como imagen en este tema, que es paradójico, Gustavo, porque mire usted, yo estaba leyendo con detenimiento la información publicada con respecto a los paraísos fiscales en Dakota del Sur, ¿sí? Del Washington Post, y hacen referencia al presidente Lazo en un párrafo. Colocan una foto y dicen que ha tenido ahí unos fideicomisos, dos fideicomisos, ¿sí? Pero de un gran reportaje relacionado a este le dedican un párrafo, ¿sí? Y no hacen una referencia negativa en contra de él. Simplemente cuentan la historia que él tuvo, ¿ya? Y sin embargo ahora está atravesando una crisis reputacional muy grave. Eso es no poner y considerar lo que significa en política la calidad y las condiciones de construcción de una reserva moral que el presidente debe rescatar. Así que yo no sé qué es lo que van a hacer, pero lo que le ha pasado al presidente de la República ayer es muy penoso, muy triste y ha sido un golpe difícil de levantarse. Ha sido Un como un caos. tema que tendrá una saga en Ecuador. Gracias, licenciado Zurita, por habernos atendido. Gracias a usted, Gustavo. Un fuerte abrazo. El licenciado Cristian Zurita es el editor del portal Periodismo de Investigación. Nos vamos a una breve pausa.